Hermanos, muy buenos días. En verdad es un gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Esto pues con motivo de la escuela bíblica de verano y pues este mensaje más que nada es para los papás de aquellos pequeños que pues hicieron el gran esfuerzo de acompañarnos y pues también para que se lleven pues una instrucción y para que ustedes puedan ver el rol tan importante que juegan desde la óptica de Dios, ¿no? Vamos a orar, hermanos, para comenzar esta enseñanza. Amado Dios, te suplicamos que en tu bendito amor y en tu infinita misericordia abras nuestro entendimiento, inclines nuestro corazón hacia tus mandatos, Señor, para que podamos recibir, Señor, con agrado y con diligencia, pues esto que tú hoy tienes preparado para nosotros. Bendice la enseñanza, Señor, y guarda a todas aquellas personas que pues hicieron favor de acompañarnos en la escuelita bíblica de verano, así como también a los hermanos y hermanas. Y pues, Señor, tú guarda, Señor, de nuestros corazones, para que podamos, Señor, ser diligentes en tus estatutos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Hermanos, pues la enseñanza de hoy la vamos a dividir en tres aspectos. El primero de ellos, pues bueno, es entender que ya que el Señor nos ha dado, o bueno, en este caso les ha dado el privilegio de ser padres, pues bueno, una de las responsabilidades más importantes que Dios les ha dado y que ha puesto en sus manos es la educación de sus hijos, ¿no? Y entender la educación de sus hijos no solamente en el hecho de proveerles una educación, pues en cuanto a una educación primaria, secundaria, una preparatoria, una carrera universitaria, etcétera, sino que principalmente, pues, una educación en cuanto a los mandatos de Dios, ¿no? Ese es el primer punto que nosotros vamos a ver. El segundo punto que nosotros vamos a ver es pues el hecho de que Dios nos haya dado este privilegio de enseñar a nuestros hijos, de ser los responsables primarios, de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, pues nos lleva a ser nosotros un ejemplo para ellos, ¿no? Y el otro punto que también es importante es el hecho de que, el tercer punto, de que no impidamos que nuestros hijos eh, vayan o se acerquen a la enseñanza del Señor, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en estos tres puntos y para comenzar vamos a leer Deuteronomio 6 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis de vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios, el Señor Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, en estos primeros textos, hermanos, pues vemos cómo en el contexto donde están escritos, pues es en ese momento donde el Señor les está diciendo, eh, una vez que tú estés en la tierra prometida, cuida, sé diligente de poner por obra todos los estatutos, y no solamente tú, sino que es tu responsabilidad enseñar a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Es decir, dejar una generación piadosa, ¿no? Y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos, ¿no? Si bien es cierto, cuando el Señor crea tanto al hombre como a la mujer y dice multiplíquense, ¿no? Pero el hecho de multiplicarse no solamente es una multiplicación física, o sea, de otro ser humano, sino que exista una multiplicación también espiritual en el sentido de ser o dejar generaciones piadosas, ¿no? ¿Para qué? Para que la obra del Señor continúe, ¿no? Pero miren, quiero que chequemos estos tres aspectos que leemos a lo largo de este pasaje de Deuteronomio 6. Y fíjense, lo primero que resalta es
es una instrucción, ustedes lo pueden ver en el primer cuadro, es una instrucción que da Dios, ¿verdad?, al pueblo. Dice, obedece los mandatos que el Señor te enseña, ¿no? Ahora, ¿dónde nosotros encontramos la enseñanza para instruir a nuestros hijos? En la palabra, ¿no? Definitivamente la educación de nuestros hijos, es decir, su educación, solo por llamarlo así, profesional, secular, si lo quieren ver desde ese punto de vista, es importantísima, pero esta no puede estar por arriba de la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos realmente sean personas plenas que sirvan al Señor, pues su principal educación debe emanar de la palabra del Señor. Fíjense, entonces lo que vemos en el primer cuadro es una instrucción para nosotros. Primero que nada, ustedes, aquellos que son padres, los que no somos también estamos obligados a esto porque al final del día todos somos testimonio para gloria de Dios. Dice, obedece los mandatos que el Señor te enseña. Ese es el primer punto, ¿no? Primero yo debo obedecer lo que el Señor me está dejando en su palabra. ¿Para qué? Pasamos al siguiente punto, para que tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor durante toda su vida, ¿no? A veces es muy triste que queremos que nuestros hijos sigan los caminos de Dios, pero a veces nosotros no los seguimos, ¿no? A veces nosotros somos el principal obstáculo, ¿no? Para poder dejar que nuestros hijos vayan por los caminos del Señor, ¿no? Entonces, vean cómo la responsabilidad por completo cae en el papá, ¿no? O bueno, en los padres. Entonces, ¿por qué debo yo obedecer al Señor? Dice, pues para que lo temas durante toda tu vida. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Y una vida llena de sabiduría, de la sabiduría del Señor, por supuesto que te va a evitar muchísimas, pero muchísimas dificultades, ¿no? Esto no quiere decir que no van a haber, claro que van a existir, pero cuando uno es obediente a los estatutos de Dios, las probabilidades de que nos acontezcan situaciones difíciles o que nosotros nos metamos en dificultades, pues es menor, ¿no? Y algo muy importante, fíjense, el tercer cuadro dice, y sé diligente en enseñar a tus hijos estos mandamientos, ¿no? Entonces, antes de pasar al siguiente punto, porque este tercer cuadrito que vimos de diligentemente enseñarás a tus hijos los mandatos nos conecta con el siguiente punto, ¿no? Pero vean, aquí en nuestros días existe una gran controversia, surge una gran controversia de, de quién es este derecho de enseñar a los hijos, ¿no? Pues aquí el Señor nos está diciendo, ¿no? Yo te estoy otorgando este enorme privilegio, pero ese privilegio de enseñar a tus hijos o lo que tú debes enseñar a tus hijos debe estar basado en la palabra del Señor. Eso es algo importantísimo, hermanos, que debemos de tenerlo bien en mente porque, pues lamentablemente hoy nuestras instituciones educativas pues están enseñando ideologías, ¿verdad? Que en algunos casos, pues estas ideologías están en contra de lo que el Señor nos dice, ¿no? Entonces, es muy importante que no solamente estemos atentos eh, a, a lo que, a que nuestros hijos o los pequeños absorban una educación secular, sino también estar llevando esta educación con los principios bíblicos, ¿no? Vamos a al siguiente punto, hermanos. El tercer cuadrito de la lámina anterior dice, y diligentemente enseñarás a tus hijos los estatutos de Dios, lo cual diligentemente nos está indicando que es algo que debemos hacer pronto, en todo momento, con toda solicitud, con todo ánimo, ¿no? Pero, pues, si nosotros queremos, ya se los mencionaba hace un momento, que nuestros hijos sigan estos estatutos del Señor, pues nosotros debemos de enseñarlos, ¿no? La escritura dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero vean, aquí el mandato que estamos leyendo en Proverbios 22:6, o el consejo si lo quieren ver así, ¿para quién va dirigido? ¿Para el niño o para el padre? Dice así el consejo del Señor, instruye
al niño. O sea, es decir, el consejo va para los padres. Dice, tu responsabilidad, como lo vimos en la primera sección, es instruir a tus hijos y a tus nietos, dice ahí, ¿verdad? En Deuteronomio, en los caminos del Señor. Y aquí le está diciendo, instruye al niño. Y cuando se refiere al niño, a mí me da risa porque, bueno, no risa, sino que en esta semana recibíamos reportes de niños de 2 años o menores que estaban atentos a lo que se les pasó en la escuelita bíblica de verano virtual, ¿no? Y pues muchos podríamos pensar, bueno, en desconfianza, decir, bueno, pues, ¿cómo le vamos a poner eso a nuestros hijos? Ellos no van a entender, ¿no? Pero nos decían, oye, pues el pequeño estuvo aplaudiendo cuando escuchaba la canción o estaba atento a los dibujos, ¿no? Entonces nosotros no debemos de menospreciar la edad del pequeño, ¿no? O sea, en verdad, cuando dice niño, se refiere a un pequeño, ¿no? Un niño, de verdad, tiene toda la capacidad de poder entender esto, ¿no? Entonces, no seamos incrédulos en el hecho de decir, ay, pues, ¿qué va a entender? Está muy pequeño, ¿no? Y luego llega a los 6 años y no, ¿qué va a entender? Está muy pequeño. Y cuando nos damos cuenta a los 12, 15 años, queremos que nuestros hijos anden en los caminos del Señor. Y pues lamentablemente eso ya no se puede, ¿no? Entonces, el consejo del Señor es para nosotros, para los que son padres o para los que en algún momento lo seremos, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, a veces nosotros queremos que nuestros hijos anden en los caminos del Señor, pero nosotros no andamos en los caminos del Señor, ¿no? Nosotros debemos de ser un ejemplo para ellos, ¿no? Entonces a veces, eh, pues ahora sí que hacemos como cuando antes de que sucediera todo esto del coronavirus, pues los niños iban a la escuela y pues de algún otro modo relegábamos esa parte a las maestras o maestros, ¿no? Y decíamos, "Ah, pues, hay que le enseñen a sumar, que le enseñen a multiplicar, ¿no? Y a veces nos pasa esto también a nosotros, ¿no? Bueno, pues hay el departamento infantil de la iglesia que se encargue de enseñarle los estatutos a mi niño, ¿no? Y bueno, pues ahí están los maestros del departamento infantil enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues resulta que cuando van a su casa, pues no ven eso, ¿no? Entonces, debe de existir una congruencia, hermanos, en el hecho de decir, yo quiero que mis hijos anden en los caminos del Señor, pero yo debo andar en los caminos del Señor, ¿no? Es importantísimo que nuestros hijos vean el ejemplo en nosotros, ¿no? Yo recuerdo muy bien hace tiempo que existía una campaña de valores donde decían, bueno, pues tú le dices a tu hijo no mientas, pero marcan y, diles que no estoy, ¿no? O dile a tal persona no sé, una mentira, ¿no? Entonces, a veces con el ejemplo nosotros estamos contradiciendo, ¿verdad? Lo que la escritura nos dice, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Fíjense también Deuteronomio 5 dice así, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Entonces el Señor dice, no pierdas el tiempo, en todo momento está con tu ejemplo y sentándote con tu hijo enseñando la palabra de Dios. No importa cuán pequeño sea, él ya tiene la capacidad de poder aprender, ¿no? Tal vez requiera un reto para ti el enseñar, el ser creativo para que tú puedas transmitir ese conocimiento al Señor. Pero recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Y si también en Santiago la Escritura nos dice, si tienes falta de sabiduría, pídela, ¿no? Entonces, Señor, tal vez tú tengas el anhelo de enseñar a tu hijo la palabra del Señor, pero tal vez no sepas por dónde comenzar, ¿no? Nosotros con gusto te podemos instruir, pero lo principal es que tú vayas con Dios y le digas, Señor, enséñame tu consejo, ¿no? Ayúdame a aplicar el consejo a mi vida para que así también lo que yo le enseñe a mi hijo, él lo vea, ¿no? Esto es algo fundamental, hermanos. Y por último, vamos a el siguiente punto. Ok, hermanos, vamos a dar fin, ¿verdad? Con esta última sección.
Y vean, voy a leer ese pasaje que a ustedes les aparece en pantalla, en el recuadro, en la parte superior, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, vean, el primer punto es que en aquella época, pues existía una gran discriminación hacia las mujeres, hacia los niños, ¿no? Entonces, vean la actitud de los discípulos, ¿no? Siendo ya discípulos del Señor, le dicen, no, a los niños, por favor, no, no, al maestro tráele gente sabia, tráele gente que le entienda, ¿no? ¿Cómo le traes unos niños? Estos ni van a entender nada, ¿no? Y la actitud de nuestro Señor Jesucristo es dignificar, y durante todo su ministerio Él dignificó a la mujer, dignificó a los pequeños, a los niños, ¿verdad? Poniéndolos en el lugar que les correspondía, ¿no? Y la actitud del Señor Jesús me encanta porque dice, déjalos, por favor, no, déjalos venir a mí. Y quiero retomar este enunciado porque en ocasiones, hermanos, a veces el principal obstáculo para que los niños aprendan del Señor, pues somos nosotros mismos, ¿no? A veces por nuestra indiferencia, por nuestra negligencia, pues a veces porque pues esto requiere un mayor esfuerzo, ¿verdad? No quisiera ocupar esa palabra, pero a veces también es eso, ¿no? Nuestra pereza, ¿no? O a veces nosotros tenemos proyectos para nuestros hijos que no van en concordancia con el propósito de Dios, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos desgastamos porque los pequeños puedan tener la mejor educación, pero relegamos la instrucción de la palabra de Dios, ¿no? Y hacer eso, créanme que es un grave error. Hace algunos meses o semanas, nuestro pastor Emanuel nos platicaba de un caso de una mamá que puso todo su empeño en hacer que sus hijos fueran unas personas profesionales y exitosas y destacadas y lo logró. Pero el costo de oportunidad fue que sus hijos en la actualidad no quieren saber nada del Señor, ¿no? Entonces no cometamos pues este error de esta mami, ¿no? O de estos padres que pensaron que esto era lo más importante para su hijo, ¿no? Que él tuviera su futuro asegurado, un salario, una buena casa, viajes, que no tuviera preocupaciones económicas, pero pues a veces esto, o más bien esto no es todo en la vida, ¿no? Entonces es importante que nosotros llevemos a la par, ¿no? O sea, que la base de la educación de nuestros hijos sea la escritura, sea la palabra del Señor. Y a partir de esto, entonces sí, pues enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que lo más importante es la palabra del Señor, ¿no? A veces le decimos a nuestros hijos, ah, tienes que ir al culto o tienes que ir a la reunión de jóvenes, pero tienes un trabajo en la escuela. Ah, no, pues primero el trabajo, ¿no? O primero, ay, déjalo, después vas a la iglesia dentro de 8 días, ¿no? Tú ponte a hacer lo de la escuela porque eso es más importante. No estoy diciendo que las cosas de la escuela no sean importantes, pero debemos de ponerlas en contexto, ¿no? Nunca va a ser más importante la educación profesional de los niños o de los jóvenes que la educación de la palabra del Señor, ¿no? Y a veces con ese tipo de actos nosotros estamos impidiendo que no solo los niños, sino también los jóvenes vayan al Señor. Y cuando son grandes, pues ahí viene el problema, ¿no? Porque, oye, hermano, pues ora por mi hijo, porque ya no quiere saber nada del Señor, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, que iba a la escuela, pues hasta le cantaba y hasta quería memorizar y ahorita ya no quiere saber nada, ¿no? Muchos factores explican por qué eso está sucediendo, ¿no? Tal vez uno de ellos es el hecho de que nunca se le dio el peso adecuado a la educación o a la enseñanza bíblica de los hijos, ¿no? O sea, es decir, poner en primer lugar la palabra de Dios, ¿no? Eso puede suceder, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene, hermanos, esto? Bueno, pues hay dos caminos en esta vida, ¿no? Y el punto es cómo los transitas, ¿no? Cómo andas en esta vida, ¿no? Uno con el pensamiento del mundo y otro con los estatutos de Dios, ¿no? El pensamiento del mundo, ¿cuál es? Pues
El pensamiento del mundo es lo que importa es lo que ves, lo que importa o lo que vales es la cantidad de dinero que tienes, el carro que traes, la carrera que estudiaste, qué tan exitoso eres. O sea, es decir, todo lo que el mundo busca es a corto plazo, es una satisfacción momentánea, es una satisfacción que se va, que se pierde, como el viento vana, ¿verdad? Y esto pues no trae plenitud para nadie, ¿no? Pero los estatutos de Dios son muy distintos. Su alcance, es decir, todo lo que esto implica es eterno, hermanos. Todo lo que ustedes puedan enseñarle a sus hijos no solo va a impactar su vida en el corto plazo, sino también en la eternidad. En el corto plazo, el enseñar los estatutos de Dios va a traer gozo al corazón de sus hijos, ¿no? Y lo más importante, va a glorificar a Dios, ¿no? Estos son solamente algunos puntos que podemos ver entre las diferencias entre el pensamiento del mundo y los estatutos de Dios, ¿no? Pero es responsabilidad, ya lo vimos, de los padres, pues educar a los hijos, ¿no? No creamos que con que nuestros hijos escuchen una clase de 40 minutos de la escritura, ya con eso es suficiente en la semana, ¿no? Por supuesto que no, hermanos, eso apoya y es una gran ayuda, pero en realidad ustedes tienen 6 días con sus hijos y en esos 6 días ustedes pueden enseñarles muchísimas cosas, ¿no? A orar, a leer la escritura, a meditar en algunos pasajes, enseñarles principios bíblicos a los niños, ¿no? De no dejarse corromper, etcétera, etcétera. Todos nosotros sabemos que esta es una lucha, ¿no? Y no existe un papá perfecto, no existen cristianos perfectos, pero sí existen cristianos, o más bien la esencia del cristianismo es que nosotros vayamos mejorando día con día, ¿no? Por supuesto que nos vamos a equivocar, por supuesto que vamos a cometer muchos errores, pero lo importante es que siempre vayamos a la escritura a pedir el consejo de Dios. Y si nos equivocamos y si enseñamos algo mal a nuestros hijos, pedir perdón a Dios, ¿no? Y decirle, Señor, pues me equivoqué, me dejé llevar por mi instinto, porque no te consulté, etcétera, pero regresar nuevamente con Dios y decirle, Señor, ayúdame por favor a instruir a mi hijo, ¿no? Hermanos, pues de verdad agradecemos mucho la participación de ustedes en esta escuelita bíblica de verano, aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos y de verdad no menosprecien ese tiempo, ¿no? El hecho de que ustedes vean a sus hijos muy pequeños, la verdad es que ya están a tiempo para empezar a saber las cosas del Señor, ¿no? Lo que hace la diferencia es pues la forma en cómo tú se los enseñas, ¿no? Es como si quieres ir con tu hijo y decirle, bueno, pues es que, no sé, le quieres enseñar una doctrina que cuesta trabajo explicar, ¿no? Y tú puedes decir, no, ¿para qué se le enseño? No, mejor otra cosa más sencilla, ¿no? No, mejor pídele a Dios que te dé las palabras creativas para que tú puedas enseñar a tu hijo, ¿no? Entonces, pues bien, hermanos, esto realmente es importante porque de eh, esto va a definir prácticamente la vida de nuestros pequeños, ¿no? Algo también muy importante y que no me gustaría que se fueran con esa finta es de que a veces vemos a los niños y, no, pues este pequeñito de 2 años, ¿qué pecado va a tener, no? No, o sea, recordemos que nosotros nacemos realmente siendo pecadores, ¿no? Entonces, de verdad que es importante que desde muy pequeñitos nosotros estemos hablando constantemente del Evangelio, ¿no? El hecho de que tus hijos sean cristianos, eso no asegura que ellos sean salvos. Tu responsabilidad es compartirles el Evangelio y tratarlos como lo que son, pecadores, ¿no? Y que necesitan de la gracia de Dios, ¿no? No te estoy diciendo que los trates mal, sino que simplemente los los veas en el contexto, ¿no? O sea, no te vayas con la finta de, no, pues ¿qué pecado va a tener mi hijo de 2 años o de 3 años? Él es inocente, no, hermano, de verdad que todos nosotros conforme nos vamos desarrollando nuestra capacidad y tendencia al pecado cada vez se hace mayor, ¿no? Entonces, pues sigue orando por tus hijos, sigue haciendo el esfuerzo de instruirlos y a la par que los niños aprenden, tú también aprende a que pues a obedecer al Señor, ¿no? Porque eso es lo que va a marcar la vida de tus hijos, ¿no? Lo que ellos vean en ti más que lo que tú les digas, ¿no?
Pues bien, hermanos, esperamos que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición y pues vamos a orar para que sea el Señor instruyéndonos, ¿verdad? Y guiándonos en pues en esta tarea que Él ha puesto en nuestras manos, ¿no? Padre Celestial, te agradecemos mucho por este tiempo. Te rogamos y te suplicamos que seas con nosotros, guardándonos y alentándonos, y te suplicamos nos desde tu sabiduría, Señor, para poder instruir a nuestros hijos en tus caminos. También así te pedimos, Señor, por aquellos que aún no tienen el privilegio de ser padres, pues que ellos desde este momento ya se estén preparando para cuando este momento llegue, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para seguir adelante y pues sé tú con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues que sigan pasando un día bendecido. Hasta luego.